Bueno, para el examen final de Derecho Penal 1 voy a dar una breve explicación de la clase y con algunos puntos muy centrados. Primero que nada, vamos a hablar de que el derecho penal moderno surge y se sistematiza en Alemania, que bueno, el derecho penal tiene tres objetos de estudio, los cuales son el delito, el delincuente y las penas. Y hay escuelas del derecho, entre las cuales se encuentra la escuela clásica, que se centra en el estudio del delito, la escuela positiva clínica de derecho penal, que se centra en el estudio del crimen, y la escuela positiva social, la cual se centra en el estudio del criminal. Eh, las prácticas punitivas, antes de ser sanciones, y estas que hoy se incluye como la cárcel, incluso sanciones económicas, etcétera, antes solían ser prácticas punitivas, las cuales se identifican como castigos, que ya no se utilizan porque básicamente eran prácticas inhumanas que hoy en día violan los derechos humanos. Tenemos a el padre del derecho penal, que es Anselm Ritter, y bueno, donde se sistematiza el derecho penal moderno, o sea, además de que se sistematiza en Alemania, eh, se entiende que se sistematizan los códigos penales. Pues no puedes poner en la Constitución todas las sanciones y los delitos que se pueden encontrar hoy en día. El fundador de la Escuela Clásica del Derecho Penal es César Beccaria y Pellerino Rossi. El fundador de la Escuela Positiva del Derecho Penal, César Lombroso. Y los fundadores de la Escuela Positiva Social de Derecho Penal, Rafael Grafarlo y Enrico Ferri. Después tenemos bien la lo que sería las escuelas de derecho penal moderno, que se dividieron los objetos de estudio en varios países. El delito lo estudiaron los alemanes, el delincuente los italianos y las penas los ingleses y norteamericanos. Esto quiere decir que los alemanes se centraban en la comisión del delito, el delito en sí, que por ejemplo el homicidio sería el delito, los italianos en lo que sería el delincuente, la persona que comete el delito, y las penas que serían las sanciones, quitando las punitivas que ya no se toman en cuenta, se centran en los ingleses y los norteamericanos y los ingleses se centran en estudiar esta parte. Y bueno, dentro de ellas están las sistemáticas que explican el delito y se relaciona al que el fundador o sistematizador pertenece a, por ejemplo, el funcionalismo normativo a Gunther Jacobs y Klaus Roxin, el finalismo a Hans Welzel y el causalismo a Franz von Liszt. Después tenemos las fórmulas de cada uno de estos. Por ejemplo, el causalismo se centra en que toda causa es causa de lo causado y causa y efecto conectado al nexo causal. Esto es decir, que cualquier acción, en este caso, causa otra cosa. O sea, causa-efecto. Es decir, si yo disparo un arma, muere alguien. Es la causa-efecto que se junta con el nexo causal. El funcionalismo normativo, que es la revisión del rol, el riesgo, la autopuesta en peligro y la prohibición de regreso para hacer la imputación, tanto subjetiva como objetiva. Es decir, pues todo lo que es el estudio de lo antes mencionado. Y por último, el finalismo, que es la última acción u omisión encaminada a causar un resultado material o una puesta en peligro. Después, las teorías alemanas que explican el delito son las de la escuela clásica del delito junto con la positivista. La conducta en el causalismo como en el finalismo es la causa y ejercicio. El tipo se refiere a la, a la capacidad de tipificar algo con el código penal de cada parte del mundo, es decir, establece los elementos para que una conducta sea punible. La tipicidad corresponde entre la conducta y la norma, es decir, el hecho de poder seleccionar qué tipo de delito es cada conducta. La antijuridicidad se indica si una conducta puede ser
una conducta contraria a la ley y por tanto sancionable como delito. Y y la culpabilidad, que indica si se cumplen los requerimientos o características del delito. Es decir, que haya hecho las cosas con intención, que no haya intención, o eso podría reducir hoy en día la condena. Las causas de justificación legal se encuentran en los códigos penales. Bueno, pueden ser federales o estatales, y pues, básicamente es la legítima defensa, que consiste en defenderse, por ejemplo, de un atacante, estado de necesidad, que se puede, obviamente, pues depende cómo se identifique, pero si es necesario y dependiendo del delito que se haya cometido. Em, el ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber. Ejercicio de un derecho por parte de alguien que tiene el derecho, por ejemplo, de, vamos a decir, de manejar y pasar cuando está el verde. En ese caso, aunque choque contra alguien, si se pasa en rojo, pues el delito ya no sería su culpa. Y también está el cumplimiento de un deber, que consiste en que, por ejemplo, yo soy un policía y me disparan, mi deber, bueno, se responde solo. Y las causas de exclusión del delito también se encuentran en los códigos penales federales. También se encuentran algunas como la imputabilidad, la capacidad, la legítima defensa, y bueno, más que nada también se encuentran lo que es movimiento reflejo, una fuerza mayor, eh, etc. Después tenemos lo que vendrían siendo, por ejemplo, los elementos de la culpabilidad en el causalismo. Bueno, tanto en causalismo como en finalismo, que es la capacidad de culpa, el conocimiento del delito, em, el, el ser consciente del delito que estás cometiendo y el no poder obrar de otra manera. Bueno, también existe el dolo, que es la intención con la que se comete el delito, y existe el directo y el de segundo grado, que es, bueno, es una causa que puede maximizar la pena de muerte en este caso. Digo, la pena en general, no pena de muerte, la pena, la sanción. Después, la culpa es la falta de cuidado por la que resulta un delito, aunque, bueno, este sería sin intención, porque con intención es el dolo. Y pues existe la consciente e inconsciente, es decir, inconsciente de que no sabes que se tiene que hacer tal cosa para evitar algo, y la consciente sabes que, por ejemplo, hay sol y no te pones lentes de sol y por no poder ver atropellas a alguien. ¿Qué es el error y cómo funcionan las teorías causalista y finalista? Y se refiere a una percepción equivocada de la realidad, es decir, que, por ejemplo, en la causalista se puede afectar tanto acción como resultado, y en la finalista es relevante si afecta la acción final, únicamente la acción final. ¿Cómo debe ser la conducta en el causalismo? Según Franz von Liszt, dice que la conducta debe ser analizada en función de su relación causal con el delito. ¿Cómo se llaman los primeros tres elementos del tipo penal en el causalismo? Es la acción u omisión, tipo, tipicidad y antijuricidad. ¿Cómo se denomina el último elemento de la teoría del causalismo? Es la culpabilidad. En la teoría finalista, ¿cómo se llaman los primeros dos elementos de la sistemática? Acción y resultados. ¿En qué teoría aparece la tentativa? ¿Cómo es este concepto y cómo funciona? ¿Cuál es este concepto y cómo funciona? Bueno, aparece en la finalista y es la etapa previa al delito, cuando alguien intenta cometer un delito y por alguna razón no lo logra, dependiendo si hay acto de voluntad que lo demuestren, puede ser sancionado. ¿Qué elemento de la sistemática finalista se analiza la tentativa y en qué consiste y cómo se clasifica? Se indica en la parte de actos de ejecución, y bueno, consiste en acciones que, de haber seguido, habrían llevado a la consumación del delito y puede ser perfecta o imperfecta. ¿Qué es el delito imposible y es punible? ¿Por qué? Situación en la que una persona puede cometer un delito
pero por circunstancias ajenas a su voluntad resulta imposible. O es punible, sí, dependiendo el sistema jurídico de cada lugar y fundamentalmente en la prevención general del delito. Bueno, está fundamentado en la prevención general del delito. Obviamente, dependiendo lo que hagas, si quieres disparar pero se te encasquilla el arma, eso ya puede ser punible en algunos sistemas. Bueno, en la gran mayoría. Indique qué teorías estudian los delitos de omisión, así como su clasificación y en qué consiste cada uno. Bueno, en la causalista y bueno, más que nada, para una persona omite realizar una acción y causa un resultado delictivo. La, la comisión por omisión se refiere al sujeto que tiene el deber de evitar un resultado directo pues, y evita hacerlo. Señale, bueno, les diré que es el arrepentimiento y desistimiento penal. El arrepentimiento es el autor se arrepiente antes de que se lleve a cabo el delito y el desistimiento quiere decir que el autor irrumpe activamente la ejecución del delito e impide que se consuma. Bueno, ¿qué es la autoría y participación? Y bueno, su clasificación en cada una de estas figuras penales. La autoría se realiza dedicando bueno, directamente en conducta que constituye el delito y puede ser directa e indirecta. La participación es la colaboración en un delito sin ser el autor, pero pues puede ser instigador, cómplice o inductor incluso. Después tenemos unos casos por aquí que, bueno, el primer caso dice, Cristina, conductora del vehículo, deslumbrada por la cegadora luz del sol, no pudo ver lo que tenía delante, a consecuencia de lo cual atropelló a Constancia, que circulaba en bicicleta por la urbanización en la misma dirección, por el carril destinado a automóviles. Constancio falleció a consecuencia del golpe con el firme de la carretera. Para esto vamos a mencionar primero la acción. Hay acción que es el atropellamiento de Constancia. El tipo en este caso sería asesinato porque Constancia murió. La antijuricidad sí, porque esta está, bueno, el homicidio, el asesinato está en la ley y está fundamentado en los códigos penales. Y la culpa, pues sí, porque es consciente ya que sabe que hay el delito, pero también pudo obrar de otra manera. En este sentido sería que pudo haber puesto lentes de sol, pudo haber tenido ciertas precauciones, las cuales no tuvo. Sin embargo, dependiendo el Código Penal, la pena puede reducirse o hasta, no sé si pueda eliminarse, pero podríamos decir que esto podría pasar porque Constancia iba en un carril destinado a automóviles, cuando había uno destinado a bicicletas. En este caso, ella tiene parte de la culpa. Y bueno, también depende del lugar del Código Penal, pero aún así debe ser sancionado, pues tomando en cuenta que pudo obrar de otra manera, que tiene conocimiento del delito, que es una persona que está saludable mentalmente, que no es incapaz, pues puede ser sancionable, pero al no tener mayor precaución y también constancia al estar en el carril destinado a automóviles, pues puede bajar la pena. Después tenemos el caso 2 en el que Antonio conduce un autobús urbano de la línea 12 en el que viajan diversas personas. Al llegar al cruce de la calle, frena fuerte y repentinamente para evitar arrollar a un peatón que en ese momento cruza por el paso de cebra. Como todos los pasajeros a bordo del autobús, Benito, quien iba agarrado a la barrera superior, se vio desplazado hacia adelante, de modo que se desprendió de la barra y fue a golpear contra otro de los pasajeros, Casilda, quien no pudo evitar caer al suelo, por lo que sufrió leves contusiones. La acción es el frenón. En este caso también hay cierto problema, ya que al estar el peatón pasando por el paso de cebra, es deber del conductor reconocer este paso y frenarse antes de.
En el caso no se menciona semáforo, ni luz verde, roja, amarilla, lo que sea. Entonces vamos a tomar como que no había esta. Y en esos casos es deber del conductor frenar antes de llegar a un paso peatonal. Em, bueno, dado esto, hay un tipo también que son las lesiones. Hay una antijuricidad que pues depende del código penal, pero al pasar el peatón por el paso de cebra, el conductor debió frenar antes, por lo que sí hay esta tipicidad, ya que también esta antijuricidad, ya que está fundamentada en la ley. Y también tiene culpa, ya que es consciente de que debe frenar, pudo obrar de otra manera, ir menos rápido, frenar antes de llegar al paso de cebra. Y bueno, al tener lesiones ya se verá cómo se ejecuta la sentencia. En el caso 3 tenemos un guardabarreras que padece un grave síndrome de ansiedad. Se toma durante su trabajo unas pastillas destinadas a contrarrestarlo, está medicado, y se excede en su consumo. Queda primero completamente sedado y luego dormido. Al no cumplir durante este último estado su función, se produce un accidente ferroviario del que resultan personas muertas y heridas. Eh, Primero que nada, el acto es una sobredosis en este caso, ya que al él tener una situación de un síndrome de ansiedad y al estar medicado debe ser consciente de su dosis. Al pasarse de la dosis y ponerse, primero que nada, autopuesta en peligro y segundo, no cumplió con su rol. La gente espera que un guardabarreras tenga cuidado, pueda estar cuidando los ferrocarriles que pueden pasar, bueno, los trenes, lo que sea. Esto lleva al tipo, que es asesinato y lesiones. La antijuricidad, pues sí, en cualquier código debe estar fundado, ya que tiene esta culpa, que es una culpa, es culpa, no es doloso, no fue a propósito, no fue con intención, sin embargo es consciente de que pudo haber evitado esto, pudo obrar de otra manera completamente, y sin embargo se excedió en su medicación, lo que provocó todo este accidente. Es por esto que sí debe ser sancionado al 100%, y ya que pues conociendo su dosis y aún así pasándola, fue lo que llevó al delito. Es la causa y el efecto, al igual que en el caso 2 que pudo obrar de otra manera. Sin embargo, en el caso 3 hay un poco de dudas, ya que, en el primer caso hay un poco de dudas, ya que la bicicleta no iba en su carril, pero aún así, pues puede ser punible.